A ver, chicos, ¿se puede ver el tema? Sí, profe. Sí, profe, se puede ver. Ya, a ver, hoy día vamos a ver estructura atómica. Estructura atómica. Bueno, la clase anterior habíamos estado viendo las partes que comprende un átomo, ¿no? Y como le dije también, hubieron muchos personajes que dieron aportes sobre cómo estaba formado el átomo, ¿no? Cómo estaba formado. Y hubieron muchos que estuvieron muy lejos de la realidad, muy lejos. En realidad hubieron miles de modelos indicando cómo es el átomo. Pero solamente algunos, como ya estamos estudiando, fueron los que tuvieron más auge, más cercanía a lo que es la definición. Y bueno, pues ya nosotros conocemos que el átomo está formada por dos partes. La primera, que es el núcleo, y segundo, que es la envoltura electrónica, o también llamada nube electrónica. El núcleo, ¿qué contiene? Contiene protones y contiene neutrones. En realidad, hay más estructuras. Hay más estructuras que conforman junto con los protones y neutrones. Son los neutrinos, los mesinos y muchos más. Pero la química no detalla este estudio porque cree conveniente que no es partícipe en la parte funcional de una reacción química. Entonces, lo que más se centra son los protones y los neutrones. Los protones tienen carga positiva, carga eléctrica positiva, y fueron estudiadas por Rutherford, ¿no? ¿Se acuerdan? Por Rutherford. En cambio, los neutrinos no tienen carga eléctrica. Ellos hacen más que neutralizar la ionización del átomo. Fueron descubiertas por Chadwick. Y la otra parte, que es la nube electrónica o envoltura, ahí encontramos los electrones. Los electrones tienen carga negativa y giran alrededor del núcleo del átomo. Ellos giran en forma elíptica, similar al sistema planetario solar, ¿no? Ustedes recordarán cómo los planetas giran en torno al Sol. No todos. Y nosotros nos ubicamos en el tercer nivel del sistema planetario. Giran en forma elíptica y además lo hacen de una manera que conserva las propiedades atómicas. Entonces, eso siempre se ha tomado modelo el sistema planetario solar con el átomo, ¿no? Por eso que el átomo muchas lo llaman como sistema planetario en miniatura. El átomo es muy, pero muy pequeño, que no se puede ver, ¿no? Es más, ni el microscopio de máximo alcance puede detectarlo. Es solamente por una simple suposición lo que estamos estudiando.
una suposición que podría ser el átomo así. Además de ello, la estructura, esta estructura atómica, lo que nos ayuda a nosotros es cómo podría efectuarse en una reacción química, ¿no? Eso es lo que nos ayuda. Y lo que es la masas de cada una de estas partes que lo conforman, la masa más pequeña es la del electrón. Esa es la masa más pequeña. En realidad, lo consideran cero, masa cero. Muchos científicos creen que es mejor considerarlo cero, porque es demasiado pequeña. Y luego le sigue la masa del protón. La masa del protón es un poquito más grande que el electrón. Pero también es pequeña. Luego, de ahí sigue la masa del neutrón. La masa del neutrón es la mayor que todas. Como les digo, todo esto lo conforma esta gran cantidad de átomos que forman la materia. ¿Alguna pregunta, chicos, ahí? ¿Preguntas? Eso es lo que hemos visto en la clase anterior. ¿Preguntas? No, profe, ninguna pregunta para mí. Claro, así como les menciono. En la naturaleza, en la naturaleza hay un promedio de 90 elementos químicos. 90 elementos químicos que conforma la naturaleza. Pero el hombre ha creído conveniente descubrir más elementos químicos. Chicos, me dan unos segunditos, por favor, ya. Denme unos segunditos. Disculpen, lo que pasa es que yo estoy cerca de una avenida y ustedes saben que en la avenida hay bastante comercialización, hay bastante bulla, ¿no? Disculpen, chicos, justo estaba solucionando un problemita. Ya, muchachos, entonces, como les decía, hay un promedio de 90 átomos, 90 elementos químicos más resaltantes en nuestro medio, ¿no? Más resaltantes. Pero el hombre ha querido conveniente tener presente más elementos químicos y esto han llegado a un promedio de 125 elementos en total. O sea, quiere decir que hay un promedio de 35 átomos que no es que no existan, sí lo es, pero están en estudios. Muchos de ellos están en estudios. Otros ya están a puntos y otros todavía están, pero se puede decir que habríamos que esperar digamos, unos 30 años, 40 años para que estos elementos químicos sean utilizables. Pero de lo que es los 90 son los más resaltantes y que son naturales, ¿no? Son naturales. Los otros son artificiales. Entonces, estos elementos químicos
son los que vamos a estudiar, ¿no? Comenzando desde el hidrógeno, ¿no? Hasta la mayor amplitud que puede tener un átomo. Lo que es la tabla periódica, ¿no? Sería conveniente que ustedes tengan su tabla periódica para que ustedes vayan dándose cuenta cómo están distribuidos los elementos químicos. Los elementos químicos, no en sí, hay 4 grupos. El primer grupo que vienen a ser los metales alcalinos. Luego el siguiente grupo son los metales de transición. Luego el tercer grupo son los metaloides, ¿no? Los metaloides o también los no metales. Y el cuarto grupo que vienen a ser los elementos reactivos, ¿no? Son 4 grupos totales que conforman dentro de la tabla periódica. Entonces, cada cual tiene diferentes tipos de funcionamiento, diferentes tipos de características físicas y de propiedades químicas. ¿Ya, chicos? Entonces, vamos a estudiar poco a poco para que esto se pueda entender. A ver, vamos a ver. Vamos a ver el modelo del átomo moderno, ¿no? A ver, ¿cómo es el modelo del átomo moderno? O sea, lo que en la actualidad, hemos quedado. Porque ustedes saben muy bien que en la antigüedad Dalton dijo, pues no, Dalton pensó que los átomos eran como las canicas, ¿no? Las canicas. Millones y millones de canicas que puede formar el agua. Millones y millones de canicas que puede formar un bloque de madera, ¿no? Y así sucesivamente la cantidad de canicas que forma la materia, ¿no? Dalton indicó pues que el átomo era pequeño y que era impenetrable, indivisible, ¿no? Y que sus características es diferente para otros elementos. Después dijo Thomson indicó que el átomo se compara a un bizcocho con pasas, donde las pasas son los electrones y el bizcocho en sí son los protones, ¿no? Entonces, esto lo indicó Thomson. Los electrones eran carga negativa. Luego vino Rutherford. Rutherford indicó que la masa que se refería a Thomson era positiva y que además de eso, no que estaban incrustados los electrones, sino que los electrones giraban en torno a él en órbitas circulares. Y ahí estuvo un poquito cercano, ¿no? Luego vino Perrin, es otro científico, que dijo que los electrones estaban circulando, sí era cierto, estaban circulando alrededor del núcleo, pero tangencialmente, en toda la periferia del núcleo giraban los electrones, ¿no? Ese era el postulado de Perrin. Luego también tenemos el postulado de Bohr. ¿Qué dijo Bohr? Bohr dijo de que sí era cierto lo que decía, lo que dijo Rutherford, ¿no? Que la carga positiva se centraba en el núcleo y que los electrones giraban a él. Pero él no dijo de que era diferente la disposición de los electrones, sino que él indicó que todos los elementos tienen diferentes niveles de energía, ¿no? Hay átomos que tienen un nivel de energía, hay otros que tienen 3, hay otros que tienen 5, y lo distribuyó desde el 1 hasta el 7, ¿no? Del 1 hasta el 7 los niveles de energía. Eso lo indicó Bohr, ¿no? Niels Bohr. Y así pues, chicos, hubieron muchos y muchos postulados hasta que llegamos al modelo del átomo moderno. ¿Cómo pensamos actualmente? A ver, cuando hablamos de átomo, a ver, por favor, chicos, aquí presten atención. Cuando hablamos de átomo, primero nos dice que viene de la palabra griega de igual sonido y que significa, ahí está, y que significa la unidad,
mínima de la materia. ¿Ya? Así, chicos, entonces, cuando hablamos de átomos, nos estamos ya imaginando que es la unidad mínima de la materia. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profe. No, profe, tampoco. Fernando. No, perdón, Facundo. Facundo Cornejo. Hola, Facundo. No, profe. Ah, ya. Entonces, ¿cómo en la actualidad definimos el átomo? ¿Cómo definimos en la actualidad el átomo? Ya, en la actualidad, el átomo lo definimos como la unidad mínima de la materia. ¿Ya? Así nomás, como la unidad mínima de la materia. ¿Ya? Entonces, toda la materia animada o no animada siempre tiene una unidad. Y ese es el átomo. ¿Ya? Esa es la unidad mínima, mínima. Ese es uno. Otro. En el átomo distinguimos dos partes, el núcleo y la nube electrónica. Creo que eso está clarísimo, ¿no? Eso está clarísimo. Eso ya hemos discutido la semana pasada. El núcleo y la nube electrónica. Otro punto más. El núcleo es la parte central del átomo. El núcleo, aquí vamos a definir mejor. El núcleo es la parte central del átomo. O sea, no va a haber ni un núcleo que esté a un costado, que esté a la derecha, ni que esté hacia arriba, o hacia abajo, o a la izquierda. No, siempre va a estar en el centro. Chicos, siempre va a estar en el centro el núcleo. Ahí está, posicionado. ¿Y qué contiene el núcleo? Como ya hemos dicho, contiene carga positiva. ¿No? Contiene carga positiva. Muchachos, una de ellas son los protones. Los protones. Ellas tienen carga positiva, ¿no? Que se considera el signo más. Positiva. Y además de ellos, ¿qué contiene además? Como les dije, contiene otras que no tienen carga. Hay otras que no tienen carga. ¿Quiénes no tienen carga? Los neutrones, ¿no? O sea, chicos, no se vayan a olvidar. El núcleo está formado por dos partes. Los protones y los neutrones, nada más. Los protones tienen carga eléctrica positiva y los neutrones no tienen carga. Por eso que su mismo nombre dice neutrones, viene de neutro. O sea, no hay nada, no tiene carga. ¿Ya, muchachos? Ese sería el punto 3. Y el siguiente punto, ¿cuál sería el siguiente punto? La nube electrónica es la parte exterior del átomo. En ella se encuentran, ¿qué se encuentran? Se encuentran los electrones con qué carga? Con carga negativa, ¿no? Por eso yo les indiqué al inicio, ¿no? Que un átomo está formado por dos partes. La zona nuclear y la envoltura o nube electrónica. ¿Qué cosa hay en la zona nuclear o el núcleo? Hay protones y neutrones. Protones carga positiva y neutrones no tienen carga. Y lo que envuelve en la nube electrónica, lo que envuelve al núcleo, ahí que se encuentran los electrones. Ellos tienen carga eléctrica negativa, ¿ya? Y ellos lo que se encuentran en la parte exterior del átomo, no se encuentran dentro del núcleo, no. Se encuentra externamente al núcleo. ¿De chicos? En el segundo bloque les voy a pasar un videíto, donde vamos a observar cómo los electrones giran en torno al núcleo, ¿ya? Siguiente.
todos los átomos, acá se le agrega un poquito de Word, no, de Dalton, perdón, de Dalton, donde menciona que todos los átomos de un elemento químico, de un mismo elemento químico, tienen en núcleo el mismo número de protones. Este número que caracteriza a cada elemento y lo distingue de los demás es el número atómico y se representa con la letra Z. No sé si me dejo entender. Miren, no sé si ustedes tendrán una tabla periódica, pero si lo tienen, observen bien. Cada elemento tiene una letra Z. Esa letra Z que representa el número atómico. Entonces, todos los elementos químicos tienen Z, todos. Y ese Z representa el número atómico. ¿Ya? Y cada número atómico, ¿no? Cada número atómico es diferente a los demás, ¿no? Claro, o sea, no van a haber dos elementos químicos que tengan el mismo número atómico, a no ser que sea el mismo elemento. Por ejemplo, si yo tengo oxígeno y tengo cloro. Tengo oxígeno y tengo cloro. Me doy cuenta que los dos son diferentes, pues, ¿no? El oxígeno y el cloro son diferentes. Ni modo. Son diferentes. Por lo tanto, el oxígeno, por ejemplo, el oxígeno tiene Z igual a 8. Y el cloro tiene Z igual a 17. Miren, ve. El oxígeno tiene Z igual a 8 y el cloro tiene Z igual a 17. Si ustedes tienen la tabla periódica, pueden observar. Entonces, estos Z es propio de un elemento químico. Ahora, si yo tengo un balón de oxígeno, además tengo otro balón de oxígeno y tengo otro balón de oxígeno, o sea, 3. Tengo 3 balones de oxígeno. Los 3 balones de oxígeno tendrán el mismo, los 3 oxígenos que hay ahí en mi balón, ¿serán sus elementos o sus átomos serán iguales? ¿Tendrán igual Z? ¿Tendrán igual el valor de Z? ¿Qué dicen? A ver, ¿qué dicen? Si yo tengo 3 balones de oxígeno. Si yo tengo 3 balones de oxígeno, ¿los 3 oxígenos tendrán el mismo Z? ¿Qué dicen? Tal vez sí, profe. Bueno, no existe el tal vez. Los Z son iguales, es el mismo. Porque es el mismo elemento que es el oxígeno, pues. Si yo tengo un oxígeno y mi compañero también tiene un balón de oxígeno y mi otro compañero tiene un balón de oxígeno, entonces estos elementos son iguales, pues. Y su Z es igual a 8 para ambos. Ahora, si yo tengo cloro, entonces ahí son diferentes, pues. Son diferentes los elementos químicos. Porque una cosa es cloro y otra cosa es oxígeno, ¿no? Y el cloro, como les dije, tiene Z igual a 17 y el oxígeno tiene Z igual a 8. Por eso que los hacen diferentes. Conclusión. Los elementos, un mismo elemento tienen átomos iguales. Tienen átomos iguales. ¿Ya? Porque tienen un Z igual. Átomos del mismo elemento. Ahora, si yo tengo átomos de elementos diferentes, ahí son diferentes. ¿Ya? Los átomos sí son diferentes. Entonces, no se olviden, átomos de un mismo elemento son iguales en protones, en electrones, en neutrones, y el Z es el mismo. Pero
átomos de elementos diferentes, sus protones, los electrones y los neutrones son diferentes. Y el Z también es diferente. ¿Ya, muchachos? ¿Quedó claro o hay dudas? A ver, si tienes dudas, pregunta. ¿Hay dudas? Pregunten, con confianza. De mi parte, profe, no tengo ni una pregunta. Ya. Bueno, vamos a seguir. Ahora, fíjese bien este último párrafo. Este último párrafo que está acá. Dice, los átomos son eléctricamente neutros, debido a que tienen igual número de protones y de electrones. Así que el número atómico también coincide con el número de electrones. O sea, ¿qué quiere decir? Miren, un átomo neutro. A ver, tenemos un átomo neutro. A ver, voy a buscar un espacio. Ahí está. A ver, vamos a ver un átomo neutro. A ver, ¿cómo sería? Átomo neutro. Átomo neutro. Y por acá tengo átomo iónico. Iónico. Presten atención, chicos. Ya, pero vamos a poner en la naturaleza. La significa pues que el átomo se manifiesta de dos maneras. Ya, por favor, presten atención. Profesor, no sé si es mi audio, pero a usted se le escucha como ruiditos en el audio. No se le escucha bien a usted. Como golpes, profe, así se escuchan como en su audio, no sé. ¿Así? ¿No se escucha, Ajá. chicos? Ahorita sí, de rato en rato suena así, no se le entiende nada. Uy. A ver. Ya, a ver. ¿Ahí me escuchan? Sí, profe. Ya, Sí, profe. ya. Miren, en la naturaleza tengo dos grupos. En la naturaleza tengo dos grupos de átomos. Hay átomos neutros y hay átomos iónicos. ¿Cómo así? Miren, por ejemplo, estoy caminando por el campo, por el campo y, y veo la naturaleza. Si yo tomo un poco de oxígeno, entonces voy a considerar que el oxígeno es neutro. ¿Por qué así? Porque miren, un átomo, por ejemplo, voy a graficar un átomo, como les dije, tiene y además del núcleo, tienen los electrones.
¿Ya? Profe, otra vez se escuchan esos ruiditos, profe, como una especie de golpe. Se están escuchando de nuevo. Parece que su audio está un poco mal logrado, profe. Así. O puede ser también el internet. No, no, no. Las otras clases también a veces se escucha así. A ver, ¿ahí me escuchan? Sí. Sí, Ya, ahí sí me escuchan, ¿no? Ya, a ver. Decíamos, el átomo en la naturaleza tenemos el neutro y el iónico. El átomo neutro hay de esta manera, ¿no? Por ejemplo, en el núcleo, digamos que, supongamos que sea el oxígeno. En la naturaleza encontramos oxígeno. Tenemos y acá hay en la naturaleza, ¿ya? En la naturaleza. 8 protones y 8 electrones. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el oxígeno, este oxígeno, tiene Z igual. Es decir, que en un átomo neutro, si hay 8 protones, también, o sea, quiere decir que es igual a la cantidad de electrones. ¿Quedó claro? ¿Ya? Por ejemplo, otro átomo. Otro átomo puede tener 15 protones, pero también puede tener 15 electrones. En neutro. Otro átomo. Si un átomo tiene 20 protones, también tiene 20 electrones. Entonces quiere decir que Z es igual a 20. Conclusión. En un átomo neutro, en la naturaleza, la Z del átomo indica la misma cantidad de protones y la misma cantidad de electrones. Entonces, si un átomo tiene los protones y los electrones la misma cantidad, entonces quiere decir que es un átomo neutro. Ahora, un átomo iónico. ¿Cómo sería un átomo iónico? Por ejemplo, a ver, acá el átomo, por ejemplo, dibujamos su núcleo. Vamos a suponer que hay 17 pero sucede, Profe, sí, se le escucha, dice 17, así suena. así, paso. Ajá. A ver, voy a, terminando la reunión, voy a ver, reiniciar, ¿ves? A ver qué sucede. ¿Ya? Hay 17. Ahorita mismo se le está escuchando ¿Se escucha? como de nuevo. A ver, chicos, miren, vamos a finalizar esta reunión, ya queda 2 minutos. Hay que finalizar esta reunión y a las 8:50 nos conectamos. A ver, yo voy a reiniciar mi equipo. De repente sea el mismo equipo. ¿Ya?